Buenos días, bienvenidos. Les saluda el instructor Julio César Cárcamo Curio de Grupo Ingenieros Expertos. Hoy vamos a comenzar nuestra lección número 3, donde, como lo vimos anteriormente en la lección número 2, hemos dejado pendiente una segunda parte de un tema muy interesante denominado hiper en MATPL. Hemos querido empezar con este esquema sobre el proceso hiper, precisamente ¿por qué? Porque a través de él vamos a reconocer cuáles son los principales peligros y cuál es la manera de poderlos identificar. Y precisamente hablando de la identificación de peligros, ¿qué les parece si les enseño algunos métodos para poder lograr esta identificación? Atentos entonces. En primer lugar, podemos identificar los peligros, 1, a través de investigación de incidentes. Segundo, lo podemos hacer igualmente a través de las estadísticas de accidentes, que son muy útiles. Tercero, podemos también hacerlo a través de inspecciones. Cuarto, a través de entrevistas, discusiones. 5, a través de análisis de trabajo seguro. Sexto, a través de auditorías. Y séptimo, a través del checklist. Esta es una forma, estos son procedimientos que nos van a ayudar a identificar los peligros. También vale la pena mencionar que la peligrosidad de una sustancia va a depender de algunos factores que influyen precisamente en ello. Vamos a mencionar a continuación cuáles podrían ser, o cuáles son, mejor dicho, los factores que influyen para determinar la peligrosidad de una sustancia. Entonces, el primero que se me viene a la mente sería la toxicidad de la sustancia. No todas las sustancias presentan el mismo grado de toxicidad. Segundo, la vía o ruta de ingreso al organismo. Recordemos que los materiales peligrosos pueden ingresar a nuestro organismo por diferentes partes. Ya lo vamos a ver de manera más profunda. Tercero, otro factor interesante también de mencionar sería la concentración en el ambiente. Recordemos que los MATPL se pueden concentrar en diferentes grados en el ambiente. Tenemos también otro factor interesante que habría que analizar sería el tiempo de exposición. Otro sería el sexo o también la edad. Igualmente podríamos mencionar el estado de salud de la persona. Asimismo, si ha habido exposiciones previas, cuán susceptible es la persona al material peligroso, entre otros factores. Esto, en todo caso, amigos, nos lleva un poco a la reflexión. Hay que estar muy atentos a estos conceptos, ya que como participantes de este curso tan importante de MATPL 2, debemos entender claramente cómo es que los materiales peligrosos de una u de otra manera pueden, si es que no se tienen las precauciones necesarias, pueden repercutir de manera negativa en el individuo. Ahora vámonos inmediatamente al siguiente punto denominado, aquí en pantalla lo tenemos, evaluación de riesgos. Ya hemos hecho el análisis del primer punto del hiper, identificación del peligro. Ahora vámonos a la segunda parte, que es la evaluación de riesgos. En pantalla tenemos algunas definiciones importantes, interesantes, como por ejemplo la que vemos allí, que obviamente es una definición de la OSHA, que define el riesgo como la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la consecuencia de daño a la salud humana y propiedades. Por otra parte, también vemos allí otros conceptos interesantes que vale la pena también analizar. A continuación, daremos un concepto interesante también de lo que es la evaluación de riesgos. ¿Qué es la evaluación de riesgos? Cuando hablamos de la evaluación de riesgos, estamos hablando del proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. Ahora bien, también será importante establecer, los riesgos de los materiales peligrosos. Nosotros debemos tomar muy en serio y muy en cuenta esto. En cualquier momento, durante el cumplimiento de las actividades diarias, las personas están propensas a sufrir accidentes o añadir a su organismo agentes extraños
que pueden producir en forma rápida o a largo plazo una serie de secuelas o enfermedades. Para todo grupo de respuesta, el conocimiento de las propiedades y los riesgos que presentan los materiales involucrados en el incidente es el primer factor que se debe determinar para que con base a ellos se establezca la estrategia y la toma de decisiones en el control de la emergencia. La importancia del conocimiento de las propiedades y los riesgos de los materiales peligrosos involucrados en el incidente radica en que son el primer factor a determinar, ya que a su vez son determinantes para definir los otros factores de la estrategia de control. Está tan interesante el tema, así que ahora vamos a mencionar dentro de estos factores algunos importantes. Primero, definición de las áreas de trabajo. Segundo, área de evacuación. Tercero, selección de los equipos de protección personal o EPPs. Cuarto, materiales para el confinamiento, contención y la absorción. 5. Los posibles métodos de neutralización o eliminación. Sexto, los métodos de descontaminación. Séptimo, los procedimientos de trasvase y recuperación. Octavo, los primeros auxilios para las personas expuestas. Noveno, la información básica para los hospitales que atenderán a las personas expuestas. Décimo, la prevención de la contaminación y la descontaminación ambiental. Y finalmente, tenemos la prevención, desde luego, de la exposición para el grupo de respuesta o la dosis máxima que puede recibir. Qué importante en todo caso, queridos amigos, es hacer un análisis de estos contenidos, y también importante es darles a ustedes una regla de oro que aquí en pantalla la tiene. ¿Cómo se manejan de manera rentable los riesgos? La regla de oro. Primero se identifican los peligros, luego se evalúan, minimizan y controlan los riesgos. Recordemos, por favor, las pérdidas son irrecuperables. Ahora bien, entendiendo este concepto y habiendo visto ya estos contenidos, ¿qué les parece si ahora hacemos un análisis de los riesgos por sus efectos? ¿Cuáles son los riesgos de los materiales peligrosos por sus efectos? Aquí en pantalla tenemos, algunas imágenes que de alguna forma podrían darnos luz. Así que empecemos. Los materiales peligrosos, por sus efectos, pueden provocar riesgos para la salud. Dentro de ellos, podríamos citar, por ejemplo, a fuentes de exposición y vías de absorción de los materiales peligrosos. Si hablamos de los riesgos para la salud, lo primero que vamos a aprender es cuáles son las fuentes de exposición y las vías de absorción de los materiales peligrosos. Las vías de exposición son sistemas, aparatos, órganos y o tejidos por medio de los cuales ingresan los contaminantes o agentes peligrosos a nuestro organismo. Los contaminantes pueden ingresar al organismo de diferentes formas. No todos los materiales peligrosos se comportan igual. En ese sentido, y no siempre los primeros respondedores o primeros en la escena sabrán con claridad cuál de estas formas de ingreso será la preferida de un producto en particular. Por esta razón se debe tomar conocimiento y estar protegido en cada uno de estos aspectos. Atentos a esto. Existen 4 vías anatómicas principales de exposición. Vamos entonces a enumerarlas y vamos a ir determinando cómo es y cómo se caracteriza. En pantalla tenemos entonces las 4 vías anatómicas principales de exposición. Empecemos. Inhalación o vía respiratoria. Es la más común y la más rápida, por nuestra dependencia permanente del oxígeno del aire y porque la mayoría de los tóxicos se mezclan con este aire que respiramos, ingresando rápidamente al organismo por medio de los pulmones y luego por el torrente sanguíneo.
Segundo, tenemos también la vía de absorción o vía dérmica. El tóxico ingresa por la piel a semejanza de una crema humectante. Es la vía más lenta y dependerá del tipo de contaminante, ya que no todas ingresan. Y también dependerá del tiempo de exposición. Tercero, vámonos ahora a la vía digestiva. En esta, los productos serán tragados por las personas, ingresando al sistema digestivo, dañando vías como la boca, garganta, tráquea, esófago, estómago, hígado, etc., e ingresando al torrente sanguíneo. Son ingresados al tragar saliva, que lleva productos presentes, ingresados en el aire, al fumar o comer en áreas con presencia de contaminantes. Finalmente, otra de las vías de ingreso será la vía parenteral. El tóxico ingresa a través de heridas, picaduras o mordeduras. Esto es importante entonces, queridos amigos, reconocerlo. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, hemos aprendido que los materiales peligrosos por sus efectos pueden causar riesgos para la salud. Igualmente, solo a modo de mencionarlos, podríamos también determinar que existen riesgos de incendios y riesgos de reactividad. ¿Correcto? Muy bien. Vámonos ahora a analizar el siguiente punto y el siguiente cuadro. Analicemos ahora los riesgos de los materiales peligrosos por su naturaleza. Y dentro de ello, como vemos en pantalla, podríamos analizar tres clases de riesgos: riesgo físico, químico y biológico. Hablemos de cada uno de ellos, aunque en pantalla lo tenemos resumido, vale la pena de pronto un poquito ahondar en el tema. Riesgos físicos. Estos son un intercambio violento de energía por sobre la resistencia del cuerpo, provocando lesiones y enfermedades. Se puede mencionar como ejemplo, la temperatura, los golpes, los cortes, la electricidad, la radiación, etc. Segundo, riesgos químicos. Este tipo de riesgo se encuentra dado por características propias de la sustancia. Entre ellas podemos mencionar: 1. Características de combustibilidad e inflamabilidad de la sustancia. 2. Toxicidad intrínseca. 3. Corrosividad. 4. Reacciones de incompatibilidad entre sustancias. 5. Reactividad con otras sustancias y sobre todo con el agua, ya que es el elemento más usado por bomberos en la extinción de incendios. 6. Oxidación violenta, ya que en caso que así ocurra, aportará oxígeno de su masa a la combustión, impidiendo su extinción por sofocación. 7. Reacciones violentas por contacto entre productos reactivos, por ejemplo, entre ácidos y álcalis, provocando gran liberación de calor y riesgo de proyecciones a distancia. Un concepto de suma importancia y que se encuentra descrito en el sistema identificatorio de la NFPA es el de la reactividad. Dicha palabra tiene por significado a la propiedad que permite a una sustancia sufrir reacciones químicas bajo condiciones específicas. Cuando se utiliza el término peligro reactivo, es para indicar la facilidad de la sustancia para producir una reacción violenta o anormal en presencia de otras sustancias. Por ejemplo, agua, y en condiciones atmosféricas normales. En toda reacción química se producen procesos de intercambio de energía, en la mayoría de ellas con intercambio de calor. Es así que cuando toman energía del medio que las rodea, diremos que se trata de una reacción endotérmica, generando un enfriamiento del medio. Cuando la reacción provoca una liberación de energía, también en forma de calor, diremos que nos encontramos en presencia de una reacción exotérmica, provocando un calentamiento del medio que puede producir quemaduras a los seres vivos o incendios en materiales combustibles. En cualquiera de los dos casos, si se interrumpe el intercambio de temperatura con el medio, la reacción se detendrá. Un breve comentario, una explicación un poquito más profunda para que ustedes también puedan un poco más ahondar su conocimiento.
Finalmente tenemos los riesgos biológicos. ¿Cuáles son estos riesgos biológicos? Son los inherentes a la presencia de agentes productores de enfermedades o inyecciones. Estos pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos que pueden provocar cuadros de variada gravedad, pudiendo ser agudos o crónicos y de evolución lenta o fulminante. De acuerdo a la gravedad de la enfermedad producida, pueden causar la muerte o discapacidades severas y algunas de ellas no tienen cura en la actualidad. No debemos olvidar que parte de estas enfermedades pueden ser transmitidas por los animales e insectos presentes en el lugar del incidente, así que muy atentos a esto. Los lugares donde probablemente encontraremos estos riesgos son basurales, plantas de tratamiento de residuos, camiones transportadores de residuos domiciliarios y patogénicos, hospitales, sanatorios, laboratorios de análisis biológicos, plantas de tratamiento de efluentes cloacales, veterinarias, bueno, podemos seguir enumerando. En los casos en que se sospeche la presencia de este tipo de riesgo, la protección consistirá en trajes que cubran cuerpo y cabeza, que puedan ser luego apropiados o descontaminados apropiadamente, o en su defecto incinerados. Igualmente será necesario el uso de máscaras de protección respiratoria con filtros, o en su defecto, equipos respiratorios autónomos de presión positiva, guantes resistentes a los cortes o pinchaduras y botas de goma. Una vez finalizada la labor operativa, resulta de suma importancia la limpieza del material y una vez efectuado esto, una perfecta higiene del personal involucrado en la operación y el descarte apropiado de todos los elementos que deberán ser tratados como residuos peligrosos y procesados como tales. Todo este proceso debe ser realizado en su totalidad en el lugar del incidente, ya que de lo contrario, trasladaríamos los agentes patogénicos a las unidades, cuarteles y por último a nuestras propias casas y familias. Los mismos recaudos se tendrán con las víctimas rescatadas del lugar, presenten o no signos inmediatos de contaminación. Antes de retirarnos del lugar, deberemos consultar con los servicios de salud si es necesario que el personal involucrado quede en cuarentena u observación en centros especializados de infectología. Entonces, queridos amigos, hoy, en esta lección número 3, finalmente hemos logrado nosotros determinar qué es el hiper, cómo se aplica, cuáles son sus características y evidentemente otros puntos que particularmente considero van a ser de mucha ayuda para todos ustedes. Esperemos nuevamente que esta lección permita que ustedes puedan afianzar sus conocimientos en este tema tan importante y tan interesante como es materiales peligrosos nivel 2. Fue el instructor Julio César Cárcamo Acurio quien les habló y los invita a participar de nuestra cuarta lección a la misma hora y en el mismo canal. Que la pasen bien. Hasta luego.